Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este podcast de historia. El día de hoy estaremos hablando sobre la Segunda Guerra Mundial, que ha sido uno de los eventos a gran escala que han marcado el mundo hasta el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar este podcast primeramente con nuestro compañero Isaac. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Gracias por la invitación. No hay de qué. Bueno, pues vamos a comenzar ¿Qué nos puedes contar sobre la Segunda Guerra Mundial? Bueno, lo que te puedo mencionar es que la Alemania nazi y el Imperio de Japón desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, por medio de la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia, respectivamente. Estas dos naciones fueron los miembros más importantes de la Sociedad del Eje, que se basó en el anticomunismo y en la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. La expansión tenía como objetivo una expansión territorial y económica. El liderazgo nazi calculaba que la realización de la hegemonía alemana en Europa exigiría un conflicto bélico y comenzó a planificar una guerra europea desde el día en que los nazis subieron al poder a finales de enero de 1933. El imperio japonés seguía una política de conquista militar, con el apoyo de su emperador, la jerarquía militar y muchos miembros de la élite culta que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este de Asia y el Océano Pacífico. El pensamiento de Hitler también hay que hacer mención, ya que es sumamente importante cómo pensaba pues este personaje que ha tenido mucha influencia. La ideología nazi mostró una relación dividida con las áreas de humanidades. Por un lado, sus representantes rechazaban la filosofía académica por considerarla ajena y la contrastaban con una forma de pensar realista y holística, que suponía unión de pensamiento y acción. Por otro lado, se intentó responsabilizar a la filosofía de la construcción del Estado nacional socialista. El origen del odio contra los judíos de Hitler es desconocido. Él describe su pensamiento como antisemita en Mein Kampf, mi lucha, que quiere decir como el resultado de una larga lucha personal. En el periodo en el cual él vive y trabaja como pintor de Viena de 1908 a 1913, su aversión a todo judío se hizo realidad. La mayoría de los historiadores opinan que Hitler ha inventado posteriormente esta declaración. De esta manera podría lograr convencer a las personas que no creían hasta entonces en sus ideas. Del segundo, el alcalde de Viena, Karl Lueger, en 1844 a 1910, Hitler aprendió cómo el antisemitismo y las reformas sociales podrían ser exitosas. En Mein Kampf, mi lucha, Hitler menciona a Lueger como el alcalde más grande de todos los tiempos. Cuando Hitler llega al poder en 1933, llevará a la práctica estas ideas similares. Muy interesante, Isaac. Bueno, y esto pues fue como parte de las cosas del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, así es. Pues bueno, vamos a pasar con la siguiente parte, que es a lo que a muchos les interesa, que son las batallas, ¿verdad? Las guerras que hubo en este periodo. Y vamos a comenzar, pues primero tenemos la invasión a Polonia por parte del ejército nazi en 1939. A pesar de que varios países europeos se dieron cuenta de esto y lo sabían, no entraron en conflicto directamente con Alemania, ni tampoco hicieron una declaración de guerra. Entonces estaban dejando que Hitler pues hiciera lo suyo, ¿verdad? Entonces la Alemania nazi comienza a invadir Francia, y es en este momento que Inglaterra sale en defensa de Francia y le declara la guerra a Alemania. Entonces los ingleses en ese momento esperaban una repetición de la Primera Guerra Mundial. ¿A qué me refiero? Que en la Primera Guerra Mundial, pues en primera parte fue una guerra de movimientos, pero después se quedó estancada, que se convirtió en una guerra de trincheras. Entonces los ingleses pues esperaban esto, y esto fue lo que hizo que fracasaran en el intento de defender a Francia. Luego, después de ello, Alemania tomó el control de Noruega, Dinamarca, de Países Bajos y Bélgica y Francia. Entonces el ejército inglés de los británicos tuvo que escapar de Francia por medio de las playas de Dunkerque durante la batalla de Francia. En esta, pues los alemanes se dice que dejaron escapar a los ingleses.
Entonces, en este primer punto de la guerra, los países aliados de Alemania, primero era Italia, la Italia fascista de Mussolini, la URSS con Stalin al frente y el imperio japonés con el emperador Hirohito. Y en el caso de los japoneses, ellos ya llevaban varios tiempo luchando, llevaban pues muchas guerras internas en su país y también en su propio continente, ya que ellos tenían la idea de, como tú mencionaste, de conquistar Asia. Así es. Entonces, pues hasta ese momento aún no lo habían logrado y aproximadamente llevaban combatiendo desde 1937 y sus conflictos pues terminaron hasta el año de 1945. Entonces a esta alianza o a estos países que estaban aliados, que era Alemania, Italia, la URSS y el Imperio japonés, se les conocía como los países del eje. Muy bien, ¿qué estrategias usó Hitler para invadir estos países? Bueno, pues la Alemania, pues digamos que aprendió de sus errores, ya que en la Primera Guerra Mundial ellos creían que podían soportar una guerra a largo plazo y eso fue lo que los condenó a perder. Entonces los alemanes desarrollaron una estrategia que era a derrotar a sus oponentes en campañas cortas. Es por eso que Alemania pues lograba conquistar países muy rápido y logró conquistar parte de Europa. Esta táctica militar se le llamó Blitzkrieg o Guerra Relámpago y esta táctica requería de la concentración de armas ofensivas como tanques, aviones, artillería pesada en un frente. Entonces ya teniendo todos estos armamentos lograban pues abrir la brecha de las defensas enemigas y pues los tanques pasaban y lograban conquistar lo que eran los países, ya que los dejaba sin defensas. Muy bien, después de ello tenemos lo que se le conoce como la Operación León Marino, que es la batalla en Inglaterra, ya que Inglaterra pues había declarado la guerra a Alemania. Alemania intentó conquistar Inglaterra también. Lo que viene siendo la primera batalla aérea de la historia, ya que Alemania tenía aviones y bombardeaba bases militares en Inglaterra, a lo que Inglaterra pues tenía que defenderse también con aviones para poder combatir a los alemanes, En ese momento se encontraba Winston Churchill, quien mostró pues una gran determinación, una gran resistencia ante todos los ataques de los alemanes. A la vez los ingleses habían desarrollado un sistema de radar para poder detectar los aviones alemanes, para así poder anticiparse, para poder defenderse adecuadamente. Sin embargo, cuando tuvieron la oportunidad, Gran Bretaña mandó aviones hasta Alemania y bombardearon Berlín, lo que hizo que el ejército alemán, pues, ¿cómo decirlo?, se enojó y comenzaron a bombardear las ciudades en Inglaterra. Entonces, pues, Winston Churchill pues llamaba a su gente para decirles que ellos nunca se mostraran débiles, sino que después de cada bombardeo salieran y hicieran pues sus trabajos y hicieran sus actividades normales como si no hubiera pasado nada. Lo que hacía pensar a Hitler que pues no podía vencer a los ingleses. Entonces, pues, en este tiempo Estados Unidos se estaba recuperando de su crisis económica del crack bursátil en el 29 aproximadamente. Es por eso que hasta ese momento Estados Unidos todavía no entraba en la guerra, ya que estaba recuperándose económicamente y apoyaba con armas y suministros a Inglaterra. Después de varios bombardeos y batallas, pues los ingleses logran repeler a los ataques alemanes y Alemania decide invadir a su propio aliado, que era la URSS o Rusia hoy en día. El bando opositor, o los buenos como algunos les suelen decir, eran países que estaban en contra del régimen de Hitler. El primero fue Inglaterra, que fue el primero en declarar guerra a Alemania. Después tenemos a Estados Unidos, que después del ataque a Pearl Harbor se unen a la guerra en contra de los alemanes. Y después de que Hitler intentara tomar Rusia, ya que Rusia pues era una potencia que poseían mucho petróleo, la URSS se alía con Inglaterra y con Estados Unidos.
Y pues en nombres pues había figuras como Winston Churchill, por aquel entonces estaba Franklin Roosevelt como presidente de Estados Unidos, que tristemente fallecería en 1945, y pues Stalin también estuvo allí. A esta invasión a Rusia pues fue la guerra del Cáucaso, que Alemania intentó invadir la Unión Soviética y que inicialmente pues fue exitosa, ya que logró hacer que los soldados soviéticos retrocedieran, pero después la batalla se estancó en Moscú y en Leningrado y en la batalla de Stalingrado, y así fue como fracasaron en su intento de conquistar la URSS. Al mismo tiempo pues Japón tenía una campaña expansionista por Asia, y en 7 de diciembre de 1941 se produce el ataque a Pearl Harbor, y con esto precipitó la entrada de Estados Unidos en la Guerra Mundial. Y después de ello, en julio del 42, iniciaría la batalla del Midway, donde marcaría un punto de inflexión en la Guerra del Pacífico ante el debilitamiento de la capacidad de combate japonesa frente a los estadounidenses. Bueno, pues la Segunda Guerra Mundial transcurre durante el invierno de 1941 a 1942. Los japoneses atacaron y conquistaron las Filipinas, la Indochina francesa como Vietnam, Laos y Camboya, y el Singapur británico. Al final de la primavera y principios del verano de 1942, los británicos lograron frenar el avance japonés en Birmania, y Estados Unidos derrotó decisivamente a la armada japonesa en Midway, que es en el Pacífico. El bombardeo aliado de Alemania en mayo de 1942, la Real Fuerza Aérea Británica llevó a cabo un asalto en la ciudad alemana de Colonia. La guerra en el norte de África. A finales de 1942 y principios de 1943, las fuerzas anglo-estadounidenses habían logrado una serie de importantes triunfos militares en el norte de África, y asimismo también la contraofensiva soviética. Durante el mes de junio de 1942, los alemanes y sus socios del eje reanudaron su ofensiva en la Unión Soviética y llegaron a Stalingrado, Volgogrado en el río Volga. Desembarcos aliados en Italia. En julio de 1943, los aliados occidentales desembarcaron con éxito en Sicilia. Esto precipitó la decisión del Gran Consejo del Partido Fascista Italiano de derrocar a Mussolini. Las tropas de los Estados Unidos desembarcaron en las playas de Normandía en el día de el inicio de la invasión aliada de Francia para establecer un segundo frente contra las fuerzas alemanas en Europa. Normandía, Francia, el 6 de junio de 1944. Bueno, muy interesante, ¿verdad? Pues sí, ahí mencionaste algo sobre África. Esto se conoce como los Africa Corps, que ellos buscaban pues dominar lo que era la zona norte de África, y a la vez querían llegar a lo que era Egipto, ¿verdad? Pero las tropas británicas pues lograron detener su avance. Uno de los factores más importantes en esta guerra fue el tiempo de preparación y la producción de armas. En el caso de los alemanes, a pesar de las restricciones del Tratado de Versalles que fueron en la Primera Guerra Mundial, ellos siguieron produciendo armas y tenían un ejército pues considerable, la verdad. Entonces, al haber ignorado todas estas restricciones que les ponía el Tratado de Versalles, pues se fueron ahora sí que acumulando armas, tanques, aviones, artillería pesada, tanto que al inicio de la guerra es por eso que muchos de los países no podían mantenerle el paso a Alemania, ya que Alemania pues poseía muchísimas armas, muchísimos tanques, muchísimos aviones, y es por eso que no les podían hacer frente, porque ellos no tenían esa preparación o no habían producido la cantidad de armas que ellos necesitaban para poder combatir con los alemanes. La diferencia es que a mitad de la guerra Estados Unidos pues producía aviones y barcos en una velocidad exageradísima, tanto que también pues lograron producir bastantes armas que superaron a las de los alemanes, y es por eso que eso también influyó en la derrota de Alemania. Bueno, después de esto vamos a pasar con otro tema que es algo que también es muy característico de la Segunda Guerra Mundial y que pues fue algo de lo más trágico,
y es lo que se le conoce como el Holocausto. Y para eso pues tenemos acá a nuestro compañero Diego que Hola. nos lo va a explicar. Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Pues antes me gustaría, te saltaste un tema muy importante. Antes del Holocausto, en 1938, ocurrió la llamada Noche de Cristales Rotos. Esta es una etapa en la que la Alemania nazi empezó ataques dentro del mismo Alemania y se le conoce así debido a los cristales rotos dentro de las calles de Alemania, producidos por los ataques que se dieron de los nazis a los alemanes dentro del propio país. Posteriormente, un año después, en octubre de 1939, Alemania empezó el exterminio de discapacitados. Que tú te dirás, ¿qué es esto? Persona capacitada llegaba a hospitales, casas, centros como los de medicina, buscando a las personas menos adecuadas para vivir, a los cuales les merecían la muerte según los nazis, ya que no eran incapaces de tener una buena Alemania. Después de esto, se empezaron los primeros campos de exterminio. Esto fue un año después, para que sepas, esto fue en 1941, ya cuando la Alemania nazi estaba bien hecha, ya estaba formada con Hitler al mando. Ya ahora sí Hitler dijo, vamos a hacer los campos de exterminio. Dentro de estos campos de exterminio se establecen otros campos, tales como los de Weißek, Sobibor o incluso los de Auschwitz-Birkenau, que es el más importante, o es de los más famosos. De hecho es el único que sigue completo, el de Auschwitz en Polonia, si lo quieres visitar. No he ido, pero ha de ser interesante. Según tengo entendido, antes no eran centros de exterminio, eran de trabajo, ¿no? Al principio el plan principal eran centros de trabajo en donde llegaban vagones de ganado llenos de judíos, y un científico se paraba enfrente de ellos y decidía quiénes merecían la vida y quién no. Los que no iban directos al campo de exterminio, lo cual fue hecho después. Pero al principio todos llegaban a un campo de trabajo en el que estaban obligados a hacer trabajos forzados y en contra de su voluntad, teniendo pocas condiciones de vida, propensos a muchas enfermedades. Entonces, ahí, si llegas a ver imágenes o videos que son muy fuertes, se ven que los judíos están desnutridos, se les ven los huesos del poco cuidado que les ponían. ¿Qué más se le puede decir? Esto es muy importante. Hay un término llamado la solución final. Según los nazis, lo que estaba diciendo de los campos de exterminio, ¿cómo lo hicieron? Descubrieron que podían matarlos de manera más rápida con los campos de gas. ¿Qué es esto? Les mentían a los judíos diciendo que los iban a bañar. Primero los llevaban a una zona apartada donde les decían que quitaran toda la ropa, y después entraban en una habitación especial que llenaba la habitación de un gas muy tóxico para el ser humano, que aproximadamente a los 20 minutos ya estaban muertos. Después de esto, los nazis tenían que limpiar toda la cámara de gas para volver a utilizarla. Esto con el propósito de llegar a los 11 millones de judíos que quería matar Hitler. Hasta el cual, a día de hoy, no se sabe el número exacto, de cuántos judíos asesinaron. Porque hay registros de las personas que entraban, pero no hay registros de cuántas personas murieron. Entonces es un número que cada rato está cambiando de acuerdo al historiador con el que se esté hablando. Bueno, entonces déjate explico de manera correcta qué es la solución final. Según los nazis, se llamó solución final a la culminación de los judíos en Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Los nazis consideraban que Alemania tenía que ser un país como se podía decir natural. ¿Qué se quiere decir con esto? Que dentro de Alemania solo vivan alemanes puros. Entonces Hitler consideraba a los judíos una raza inferior, por lo que ideó este plan para poder eliminar según su pensamiento, a los seres inferiores, porque querían Alemania puro. Pues, como ya te dije, significa un alemán, el estereotipo de alemán correcto, alto, güero, con ojos de color, dependiendo, pues también depende mucho de la familia, pero es el estereotipo que los alemanes, incluso Hitler buscaba dentro de su país. Es por esa razón que se extendió a diferentes países para poder buscar, llamó a tanto los alemanes que estaban fuera de su país para obligar a su país y que empezara lo que sería el ejército nazi. También esto, ¿cómo te lo puedo explicar de manera una manera más sencilla de entenderlo? Porque como te digo, son temas muy fuertes. Llega un momento en el que después de tanta investigación
si te sientes cosas de lo... Pues, ¿cómo es posible que un humano haga eso a otro humano? Pero también, a medida que las fuerzas alemanas se desplazaron hacia el territorio controlado por los soviéticos, porque eso te lo tengo que decir, sí es cierto. Alemania buscaba, ¿cómo se puede decir? Adueñarse del territorio soviético, lo que sería la URSS. Sí. Pero los rusos no los dejaron. Se sabe, sí, supongo que mi amigo Isaac te contó lo de la Rusia, ¿no? Sí. Lo de que trataron de invadirlos y no pudieron porque Rusia se vendió. Bueno, la Unión Soviética, perdón, la URSS. No Rusia no existía en ese momento. Bueno, entonces te lo voy a regresar un poquito. La tarea de la URSS era eliminar a los enemigos nazis que estaban dentro de su país y que estaban en casa de los judíos y de los comunistas, ya que ellos los defendían. Por así decirlo, tampoco se salvan, también tenían sus propios campos de concentración. Pero los trataban de defender para no estar ni a favor de Alemania ni en contra de Alemania. Estaban como un neutral esperando el momento exacto de entrar a la guerra. Ese era su plan principal. También, ¿qué se puede decir? Se me olvidó decirte esto. Cuando Alemania se empezó a dar cuenta de que estaba perdiendo la guerra, Hitler mandó a destruir los campos de concentración. Bueno, al principio fueron los campos de exterminio. Mandó a destruirlos para que no hubiera prueba de lo que ellos están haciendo. Posteriormente ya decidió mandar a destruir varios campos de concentración. Actualmente se saben las zonas donde estaban los campos de concentración, pero no hay ni una construcción, porque Hitler mandó a los nazis a destruirlos. Son muy pocos los que se encuentran en su estado original, como el que te dije de Auschwitz, en Polonia. Sí. Ese es de los más... Como el más reconocido, ¿no? Aparte del más reconocido, el que mejor se ha mantenido durante estos casi 100 años. Ya 80 casi, más bien. 80 años ya. Es el único que se ha mantenido a pie dentro de estos 80 años. Pues de mi parte eso sería todo, Max. No sé si quieres que te diga algo más. No, pues fue algo muy trágico, la verdad. Pues bueno, muchas gracias, Diego. Vamos a pasar con lo siguiente, que es qué avance científico hubo en ese momento. Y para eso vamos a ir con nuestro compañero Alejandro. A continuación hablaré de los desarrollos científicos y tecnológicos que se dieron gracias a la Segunda Guerra Mundial. Unos de los más importantes fueron el desarrollo de la bomba atómica, lo cual fue un avance muy significativo para el desarrollo tecnológico de armamento y empezando con el comienzo de la era nuclear. Después de fue el desarrollo de la tecnología de radar, el cual se utilizó durante la guerra por las fuerzas aliadas para detectar y rastrear aeronaves enemigas, y ya fueran buques de larga distancia o barcos enemigos, lo cual ayudó mucho a la defensa y el ataque de las fuerzas aliadas. Hubo muchos avances en la medicina y en las cirugías, ya que se necesitaban nuevas técnicas médicas y quirúrgicas, como fue el caso de las transfusiones de sangre y el uso de antibióticos, lo cual ayudó muchísimo a salvar las vidas de soldados en el campo de batalla. También se utilizaron computadoras y códigos cifrados. Fueron las primeras computadoras electrónicas, como fue el caso del Colossus en Reino Unido y el Mark I en Estados Unidos, que se utilizaron para descifrar códigos enemigos, como el famoso Enigma alemán. También hubo avances en la aviación, ya que se modificaron y se hicieron mucho más modernos los aviones de ambos ejes, ya sea el eje de los aliados o el eje del lado alemán. También el desarrollo de armas, de cohetes, de misiles, ya que hubo desarrollo de armas como la B-2 alemán, también los tanques alemanes y los rusos, los cuales, dependiendo de qué era lo que se necesitaba para el tipo de ambiente en el que se estaba, se utilizaba un tipo diferente de tanque, de vehículo o de arma. Y estos fueron algunos de los avances que se generaron. Hubo muchísimos avances más
También en el tema de la salud y de la medicina, gracias a experimentos que hicieron los nazis con los prisioneros de guerra, pero de los cuales no se tiene mucho registro, ya que pues muchos fueron quemados durante el tema de ocultar los campos lo que se hacía en los campos de concentración por parte de los nazis, y otros no están expuestos al público, y legalmente frente a el público ninguno de los avances que se hicieron a base de los experimentos nazis son utilizados hoy en día, aunque obviamente eso es mentira. Hola a todos, ahora vamos a estar hablando sobre cómo fue que llegó el fin de esta guerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es Regina Salinas y yo voy a estar contándoles sobre este tema. Bueno, primero es importante mencionar la conferencia de Yalta, que se llevó a cabo en el 1945, y este fue un punto crucial en la historia de la Segunda Guerra Mundial, porque tuvo importantes implicaciones para el mundo de la posguerra. En la conferencia, los líderes de las principales potencias aliadas, Estados Unidos representado por Franklin Roosevelt, el Reino Unido representado por Winston Churchill y la Unión Soviética estaba representada por Joseph Stalin. Se reunieron para discutir el curso final de la guerra y los arreglos posteriores a la misma. Algunos de sus acuerdos y decisiones clave que se alcanzaron en esta conferencia fueron la división de Alemania, que se decidió que Alemania sería dividida en 4 zonas de ocupación controladas por Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética y Francia respectivamente. Además se acordó que Berlín, la capital alemana, también sería dividida en zonas de ocupación. El establecimiento de las Naciones Unidas, los líderes aliados acordaron la creación de una organización internacional destinada a mantener la paz y la seguridad en el mundo después de la guerra. Esta organización se convertiría en las Naciones Unidas, que se establecieron oficialmente más tarde ese año. Y esto se hizo con el propósito, de mantener la paz y que no volviera a ocurrir una guerra de esta magnitud y con tanta crueldad y todo lo aterrador que fue pasar por esto, porque pues esto también trajo consecuencias en la población, en el trauma y la memoria colectiva que generó la guerra, porque hubo millones de personas muriendo en esta y eso trajo muchas consecuencias. Otro factor importante para llegar al fin de la guerra fue la batalla de Berlín. Fue el enfrentamiento final en el frente oriental entre las fuerzas alemanas y soviéticas. La ciudad fue tomada por el Ejército Rojo en mayo de 1945, lo que marcó el colapso definitivo del Tercer Reich. La muerte de Adolfo Hitler fue el 30 de abril de 1945 en su búnker en Berlín, y este fue uno de los personajes más importantes de la Segunda Guerra Mundial, y con la muerte de pues ya era para que se acabara la guerra. La rendición de Alemania fue el 8 de mayo de 1945, que este fue el fin definitivo de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Este día se le conoce como el Día de la Victoria en Europa. Y ahora hablamos un poquito de Japón. Después de más de 3 años de combate en el Pacífico y con el objetivo de poner fin a la guerra de manera rápida y evitar una invasión costosa de Japón, Estados Unidos tomó la controvertida decisión de utilizar armas nucleares. El 6 y 9 de agosto de 1945, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki fueron devastadas por bombas atómicas. Lo que provocó una pérdida masiva de vidas humanas y la destrucción generalizada. Fue así como Japón decidió rendirse. Llevaron al emperador Hiroto y al gobierno japonés a aceptar los términos de rendición propuestos por los aliados. El 2 de septiembre de 1945
Japón firmó los documentos de rendición a bordo del acorazado estadounidense UMC Missouri, poniendo fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la Guerra Mundial trajo muchas consecuencias, como ya lo habíamos mencionado, pero una de las principales yo diría que fue el miedo que dejó en las personas por todos estos actos atroces que ocurrieron, y pues el hecho de que hayan creado una nueva institución que se hiciera cargo de esto, que fue la ONU, para que se hiciera cargo de que nunca volviera a pasar algo como esto, fue la mejor decisión, porque se perdieron vidas innumerables y hay historias de mucha gente de lo que vivió, de su testimonio, y es horrible lo que tuvieron que vivir, lo que tuvieron que pasar por simples ideales que tenía una persona que se creía superior a los demás. Y pues es muy triste ver todo lo que tuvo que pasar, pero bueno, ese fue como fue el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Y pues hasta aquí sería todo de mi parte, y sigamos con lo que sigue. Y bueno, las consecuencias políticas y sociales de la Segunda Guerra Mundial fueron profundas y duraderas. Políticamente vieron surgimientos de dos superpotencias rivales, como Estados Unidos y la Unión Soviética, que condujeron a la Guerra Fría. Socialmente hubo enormes pérdidas humanas, desplazamientos masivos de población y el renovado enfoque de derechos humanos y la igualdad debido a los horrores del Holocausto. Además, también el conflicto cambió el equilibrio de poder global y dio lugar a la creación de nuevas instituciones internacionales como las Naciones Unidas. Bueno, y yo quiero mencionar algunas de las principales consecuencias sociales y políticas. La primera sería desplazamiento y migración, en la cual la guerra resultó en la mayor migración forzada en la historia, con millones de personas desplazadas, tanto dentro de sus propios países como a nivel internacional. Esto condujo a cambios demográficos significativos en Europa y en otras partes del mundo. Otra de las consecuencias sería destrucción y reconstrucción. Grandes áreas urbanas quedaron devastadas por los bombardeos y la batalla terrestre. La reconstrucción de Europa Occidental y Japón llevó décadas y requirió una enorme inversión económica y esfuerzos de colaboración internacional. Y la tercera sería emancipación y derechos humanos. El Holocausto y otros crímenes de guerra llevaron a un renovado enfoque en los derechos humanos y la igualdad. Esto impulsó movimientos por la igualdad racial, de género y derechos civiles en todo el mundo. También como cuarta tenemos el ascenso de las superpotencias, que la Segunda Guerra Mundial marcó el ascenso de Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias rivales. Esto llevó a la Guerra Fría a una confrontación política y militar que duró décadas y tuvo un impacto en todo el mundo. También la descolonización, que la guerra debilitó las potencias coloniales europeas y aceleró el proceso de descolonización de Asia y África, y muchos países colonizados aprovecharon el caos de la posguerra para buscar la independencia. Y como por último, nuevas instituciones internacionales, que la Segunda Guerra Mundial llevó a la creación de nuevas instituciones internacionales como las Naciones Unidas, destinadas a mantener la paz y la cooperación internacional. Y bueno, estos son solo algunos de los aspectos más destacados de las consecuencias políticas y sociales de la Segunda Guerra Mundial. La guerra, como siempre, tiene una repercusión económica bastante marcada. Es decir, hubo ciertas consecuencias a causa de los combates terrestres y aéreos que afectaron en gran manera la economía de Europa. Los masivos bombardeos ejecutados tanto por las potencias del eje durante la primera fase del conflicto como por los aliados en la segunda agravaron el problema. Ciudades, industrias, nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañados. Millones de toneladas de barcos fueron enviados al fondo del mar. Se calcula aproximadamente que Europa perdió el 50% de su potencial industrial. Otro tanto sucedió a Japón. El sector agrícola también se vio afectado. Se perdieron cosechas enteras y el hambre, erradicada en Europa desde el siglo XVIII, apareció de nuevo. En China, millones de personas perecieron por ese motivo.
También es necesario remarcar que la industria bélica se fortaleció en detrimento de los bienes del consumo, es decir, el sector de servicios se resintió igualmente. Una vez concluido el conflicto, pues resultó una industria pues difícil de procesar, fue una difícil tarea la reconversión de la industria pesada. Esta era principalmente destinada a producir equipamiento militar, también era encaminada a producir bienes y servicios. En Estados Unidos y sobre todo en la URSS, la industria militar siguió jugando un papel muy importante, debido a que el hecho de la Guerra Fría, situación que no se alteraría hasta la década de los 90. Cuando terminó el conflicto de las potencias europeas, Reino Unido, Francia y Alemania, pues ya habían perdido definitivamente el liderazgo económico que ya habían comenzado a ceder en Estados Unidos tras la Primera Gran Guerra. Por contra, la economía estadounidense salió más reforzada y experimentó un espectacular auge, especialmente en su sector industrial, con un crecimiento del Producto Interior Bruto en torno a 10% anual. El país americano ya se había convertido en el mayor proveedor de productos manufacturados a los aliados, a quienes había concedido importantes sumas de dinero en forma de créditos. Pero ya en 1945 era acreedor de la mayoría de los estados y controlaba 2/3 del total de las reservas mundiales de oro. Su hegemonía como potencia industrial, financiera y agraria se impuso sin discusión, superando a la de su principal oponente, la URSS. Y pues eso es todo lo que yo puedo agregar. Bueno, pues muchas gracias a mis compañeros que nos hicieron el favor de explicarnos estos temas tan interesantes sobre la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues esto sería todo por parte de nosotros. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias.